Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. No ha podido ser, no nos hemos llevado el premio Ondas, no ha podido ser, pero, oye, estuvimos ahí, Sí. Nominados, candidatos. Sí, aparte yo ya entendí por qué ese tipo de decisiones se llaman fallo. Muy bien. Lo vivimos, hay que decir que cada uno lo vivió en su momento y en su casa, pero es curioso porque los dos lo vivimos en directo. Sí. Entonces, no sé si a usted le pasó como a mí. O sea, hubo un momento donde el presentador dijo, y el ganador del podcast, y entonces hubo un momento ahí como de tensión, ¿verdad? Esto de ¿qué va a pasar? El corazón como que todo empezó, ¿sabe? Como a... Dios mío. A hiperventilar. El ganador del premio Ondas al mejor podcast hizo una pausa. Sí. Hizo una pausa ahí. Sí, la hizo. Ahí a mí me A mí también. temblaron las canillas. Se me ahí cayeron me los calcetines. Hasta que dijo, la ruina. Sí. Y ahí ya, abajo, ¿no? Sí. Se nos vino todo abajo. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Aplaudimos, damos la mano, ya. Eso iba a decirle que al final yo creo que nos quedamos con un aplauso, ¿no? Sí, hombre. Un aplauso. Y gracias a todos vosotros, porque sois los que hacéis que esto funcione. Ya lo dijimos, hemos ganado ya. Sí. Estar nominado ya era ganar, ¿no? Ya era el premio. Sí. Muy bien, por la ruina. Dicho esto, enhorabuena. ¿Empezamos? Venga. Vamos. Hola. Amigos, amigas del tablero, bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un nominado a los premios Ondas, el maestro Azuaga. ¿Qué tal, Azuaga? ¿Cómo va la vida? Bien, ya no estoy nominado. Qué peso me he quitado de encima, ¿verdad? Pero usted ya podrá ir contando toda la vida que yo hacía un programa, un podcast, cuando ya sea muy viejo. Y hubo un año estuvimos nominados incluso a los Lo voy a premios contar, Ondas. venga, lo voy a ir contando por ahí. Yo vi a Indurain y yo estuve nominado a los Ondas. Venga, las dos cosas juntas, en la misma frase. Azuaga, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, vamos a hablar de Paul Morphy, el campeón mundial oficioso, el genio del juego ciencia. Y además le voy a contar un secreto. Paul Morphy tuvo orígenes malagueños. Sí. Malagueños. Malagueño, medio boquerón, ¿qué era? Madre mía, esto me lo tiene que contar con detalle. Sí, luego lo vamos a contar bien, ¿vale? ¿Qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en Enroque Corto? Bueno, vamos a entrevistar al maestro internacional argentino Jorge Rosito, que hasta hace, no sé si decir horas incluso, era un miembro del cuerpo técnico de los entrenadores del gran talento, el Messi del ajedrez, Faustinor. No os perdáis la entrevista. Bueno, y luego, ¿qué tenemos? ¿Biblioteca o tenemos...? Tenemos biblioteca de Caixa muy curradísima y además atención a los dos librazos que nos va a recomendar el amigo Luisón. Sí. Y para poner el cierre de lujo en esta gran diagonal, vamos a tener el saludo y la pregunta de nuestra amiga Lorena García Afonso, sin la L, ¿vale? Desde Canarias, que ya sabe, ¿no? Pues ella es docente, psicopedagoga, presidenta de la asociación Alfil Educa y, bueno, coordinadora de un proyecto precioso que se llama Educando Personitas y No Campeones. Muy bien. Bueno, pues ya veis que el programa está al nivel y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar. Así que, ¿vamos al lío? Venga. Pues 3, 2, 1, ¡contacto! Solo los más viejos del lugar habrán entendido lo de 3, 2, 1, contacto. Cuentos, jaques y leyendas. Hoy el capítulo se llama Paul Morphy, orgullo y tristeza del ajedrez. ¿Necesitamos maquinita? Sí, claro. ¿Máquina del tiempo? Nos vamos a ir a Nueva Orleans, que me encanta irme siempre en una máquina del tiempo y del espacio hacia la tierra del jazz, ¿verdad? Sí. Una tarde de verano, puede usted teclear por ahí, 1840 y pocos. Vale. Usted ponga eso. 40 y pocos, así. Sí. Así puesto, ¿no? A ver, le puede poner chessboard o en inglés o algo así que sepa la máquina. Nueva Orleans. Sí. Una tarde de verano de 1840 y pocos. ¿40 y pocos? Esto no. ¿Merece la pena haber pasado 40 y pico programas para irnos a Nueva Orleans?
Qué bueno, ¿eh? Y además una tardecita de verano muy agradable. Muy bonita, ¿verdad? Sí, señor. Ese soleadito, 1840 y pocos, ahí dejamos ¿cuál sería, verdad? Bueno, pues imagínense, el juez de la Corte Suprema de Luisiana, Alonzo Murphy, y su hermano Ernest, un fuerte jugador local de ajedrez, llevaban ya varias horas delante de un tablero, ¿no? Y los dos buscaban dar el jaque mate definitivo, pero la lucha acabó finalmente en empate y comenzaron a recoger sus piezas. Y allí en aquel instante que aparece el hijo de Alonso con Z, el pequeño Paul, que tenía 6 o 7 años y había seguido la partida en silencio. Y entonces el pequeño Paul intervino y dijo aquello de: tío Ernest, podías haber ganado. El niño dijo esto. Sí, El niño. Con esa vocecita, ¿no? Ya. Bueno, pues ante el asombro del padre y del tío, Vaya con el niño. pidió permiso ¿Sí? para colocar en el tablero la posición exacta en la que habían pactado las tablas. ¿Qué dice? Dispuso cada pieza en su lugar, que ya tiene mérito, sin error, y entonces argumentó: aquí, mira, puedes dar jaque mate con la torre, entonces el rey tiene que capturarla, pero el resto ya es fácil, papá. No. Nueva Orleans suena jazz y me pone a un niño repelente, al repelente niño Vicente. Sí. ¿Este es Paul Murphy? Sí, lo siento, pero este era Paul Murphy. Empieza mal la historia, Empieza mal la historia. O sea, que el niño era observador y un poquito repelente. Un poquito repelente, Ya. sí. Entonces, bueno, el chico llevaba tiempo observando las partidas de ajedrez que los miembros de su familia jugaban en casa, ¿no? Y en su condición de testigo, sin que nadie lo supiera, él iba ya, digamos que rumiando, Roberto, los principios básicos y estratégicos de este juego. Vale, entonces me confirma que aquel niño, Pablito Murphy, Sí. ¿no? 6 años, Sí. había sido capaz de calcular más allá que su padre y su tío juntos. Sí. Me da rabia, me da rabia. Pero también tengo que decir que es una rabia esperanzadora, una rabia Sí. infinitamente positiva. Sí, bueno, rabia. A mí también me la da un poco, ¿eh? Sí, es que... Ay, bueno, da igual. Bueno, da igual, sigamos. Bueno. El siguiente capítulo se llama Los orígenes de la familia Murphy, porque creo que los Murphy, maestro, eran oriundos de Irlanda, pero que tenían raíces españolas, si no me equivoco. Sí, bueno, a finales del siglo XVIII, Michael Murphy, bisabuelo de Paul, viajó a Madrid y tras unos años como capitán en la Guardia Real se trasladó a Málaga, donde ejerció cargo diplomático como cónsul de los Estados Unidos, una nación que en aquellas fechas estaba en fase de construcción. Momento, que tengo por aquí delante y resulta muy emocionante leerlo, la correspondencia de Michael Murphy que mantuvo con nada más y nada menos que Thomas Jefferson, secretario de Estado del primer presidente norteamericano George Washington. Michael, quien aparece en muchas fuentes bibliográficas como Miguel, firma sus cartas con el apellido castellanizado, o sea, Murphy, con la O. Eso es. Pero Jefferson siempre le responde con la grafía inglesa, o sea, con la U, Murphy escrito, ¿no? Exacto. Sí, y ese dato que trae Roberto está muy bien porque es un dato curioso que explica por qué lo de Murphy y no Murphy, ¿no? Que hay gente que dice Paul Murphy, no, Paul Murphy, ¿vale? Ya. Otro dato poco conocido es que el hijo de Michael Murphy, Diego, abuelo paterno de nuestro protagonista de hoy, nació en Málaga. Espera un momento. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Venga. Un momento, un paréntesis. Porque, claro, este programa, yo creo que no sé si explícitamente lo hemos dicho Alguna vez, quizás. Sí. Pero, a ver, que lo hacemos desde Málaga, Sí. Desde la capital de la Costa del Sol, Sí, señor. La cuna de Picasso, ¿Sí o no? Sí, ¿Sigo? claro. Sí, por favor. Antonio Banderas, Marisol, Y Diego Murphy. Roberto, Está Grande. sonando Tabletón, Grande. Málaga, que esta era la sintonía, una de las sintonías del Rincón del Ajedrez. Sí. Oh. Grande, ¿eh? Bueno, aquí el Malaguita, hay que decir que es Azuaga, Sí, claro, tengo el carnet del Málaga. No. A eso no me gana. Es mucho malagueño él. Yo soy madrilagueño, que es un apócope entre madrileño y malagueño. Pero el malagueño aquí Sí. es Azuaga. ¿Quiere decir algo de su Málaga natal? Que Diego Murphy se incorpora a esa gran pléyade de nombres que acaba de decir, ¿no? Sí. A los Picasso, Banderas y esta gente, ¿no? Ya. Pues el abuelo de Paul Murphy. Vale, pues ya está. Tú me das. Bueno, ya cierro paréntesis. Yo te doy. Mientras suena este himno, Tabletón Málaga, Que viene de Málaga.
Bueno, ya está, perdón, que cierro el paréntesis. Sí, Vale, cierre. seguimos. Bueno, ¿le Bueno, cuento, Roberto? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, no. A ver, ya hay gente que nos escucha en buena parte del mundo y dirá, bueno, ¿esto es dónde hacen el programa? Bueno, pues lo hacemos en Ha quedado España, claro. Andalucía, Málaga, Ha quedado claro. Costa del Sol. Sí, Aquí estamos. sí. Muy bien, muy bien. Seguimos. Bueno, estábamos con el abuelo, con don Diego, el malagueño, Vale. don Diego Murphy, ¿no? Sí. Y debo decir en este punto de la historia que años más tarde se convirtió nada menos que en cónsul español en Nueva Orleans, donde ya finalmente fijó su residencia. Vale, o sea que después de este periplo volvemos a Nueva Orleans, ¿no? Eso es, ¿no? Venga. Cuéntenos. Venga, pues en boca del historiador periodista José Antonio Garzón, que me lo contó hace un tiempo y me hizo reflexionar, ¿no? Porque él decía, a ver, es gracioso, ¿no? Pero si Luisiana no hubiese sido en aquellos días una gobernación española, probablemente la familia habría permanecido aquí y quién sabe si Paul Murphy hubiese sido malagueño. Hubiera sido algo así como el Picasso del ajedrez mundial, ¿eh? Sí, Qué bonito, sí. ¿eh? Sí, está muy bien. Bueno, pues volvamos a la historia central, a su tío Ernest, ¿no? Que él confesaba a su tío que cuando Paul era niño dejaba de repente el cuchillo y el tenedor en la mesa, colocaba sobre el mantel de cuadros un problema de ajedrez que el propio chico se había imaginado y usaba las aceiteras, los saleros y los servilleteros como si fuesen piezas. Lo típico de un niño repelente. Bueno, leo en mis apuntes que la madre de Paul Murphy era mezzosoprano y que llevaba a su hijo Paul a menudo a la ópera. Eso es, ¿no? Lo llevaba y de regreso de la ópera, Paul era capaz de tararear o de silbar de principio a fin la representación que acababa de presenciar. Ujú. Ya ves, Roberto, que su talento era prodigioso no solo para el ajedrez. Nada, si al final voy a tener que aceptarlo. Venga, que lo acepto, Azuaga. El niño era un crack. ¡Puto amo! Bueno, creo que en 1846 un general, atención la broma, de nombre Winfield Scott pasó por Nueva Orleans, ¿vale? Y pidió jugar con el rival más fuerte de la ciudad. Cuando le pusieron delante a un mocoso que aún no había cumplido 9 años, Winfield Scott, se tomó aquella escena como una mala broma. Ese mocoso, claro está, amigos, amigas, lo habéis adivinado, era Paul Murphy. ¿Qué pasó, maestro? Bueno, pasó, Roberto, que la cosa empeoró muchísimo cuando, a la vista de todos los presentes, Murphy le ganó la primera partida al general y además lo hizo en solo 10 movimientos. Uh-huh. Y la tragedia llegó cuando el mocoso en la revancha pues también ganó y además, bueno, pues la sexta jugada ya aquello fue como ¿por qué? Porque Paul le dijo al general, Sí. le voy a dar un mate, pero ya, inevitable, ¿no? Entonces, claro, imagínese, ¿no? El general salió de la sala, dio un portazo, puso rumbo a la frontera con México Sí. y allí ya, pues él luchó con las tropas estadounidenses en otro tipo de frentes y supongo que con mejor resultado. Esperemos. Bueno, supongo que a partir de este episodio con el general, ese pequeño mocoso de 8 años, ¿no? Ese pequeño Paul Murphy se convirtió en una especie como de niño prodigio, ¿no? Y aquello se propagó con rapidez, ¿no? Claro, así fue, ¿no? El húngaro Johann Löwenthal, había huido de su país y en mayo de 1950 pasó precisamente por Nueva Orleans. Era uno de los mejores jugadores de Europa, Löwenthal, y sobre todo desde que derrotó a Adolf Andersen, al que muchos consideraban el auténtico campeón del mundo, pese a que por entonces no existiera, ya sabe, tal distinción, ¿no? Bien, pues el tío de Murphy invita a Löwenthal a casa de su sobrino para que pudiera conocerlo, para que jugara con él. Bueno, pues aquí tengo yo a mi sobrinito, ¿no? Lo típico. Claro, lo típico, ¿no? Bien, pues nada más ver al chico de 12 años, Löwenthal quiso darle una pieza de ventaja. Pero le hicieron comprender que lo justo era que jugara, pero en igualdad de condiciones. Sí. Existe alguna que otra versión contradictoria sobre esto, ¿no? Sobre el número de partidas, pero la idea, la que está más extendida, es la de que Murphy se adjudicó un pleno de 3 victorias, ¿no? En realidad lo cierto, Roberto, es que jugaron solo dos, pero Murphy ganó el primer encuentro y sacó tablas en el segundo. Oye, no está nada mal. No está mal. Bueno, pues el propio Löwenthal así lo publicó en 1860 en un libro sobre las mejores partidas de Murphy, y esta obra cuenta con el consentimiento del propio Paul Murphy, quien siempre mantuvo una relación de admiración y respeto con el húngaro. Bueno, pero pues siendo así fue un resultado magnífico, ¿no? 2 partidas y 1,5 puntos, ¿no? Para Murphy. Eso es, sí, con la victoria sobre Löwenthal, la ilusión, imagínese, se desbordó alrededor del pequeño Murphy. Me imagino, ahí todos. ¡Ay, Sí, Murphy! sí, Murphy. Todo el mundo, sí, así, tal cual.
las cosas que pasan en Nueva Orleans en esta época, ¿no? Bueno, pues su tío Roberto le envió la partida, la que había jugado contra Loventhal, a los periódicos y la hizo llegar también a un periódico más allá, al otro lado del océano, donde Howard Staunton, jugador extraordinario, escribía en su sección de ajedrez allí en Londres, ¿vale? Sin embargo, Alonso con Z no quería que su hijo desperdiciara su vida y volcara su enorme talento solo en el tablero. Le prohibió jugar más partidas, con la excepción de los domingos, y procuró que estudiara Derecho. Ahí, usted no va a jugar, usted va a estudiar Derecho. Bueno. A ver, que no es porque el niño pedorro me diera rabia desde el principio, el repelente niño Vicente, pero, en fin, muy a favor del padre, muy a favor del padre de Murphy, perdóneme que le diga. Era otra época también, pero el niño, venga, a los jesuitas a estudiar. Exacto. Bueno, porque es verdad que fue a los jesuitas, en Mobile, Alabama. Total. Bueno, pues los recortes de prensa de la época señalan que el alumno Murphy ganó 2 veces el premio de buena conducta, ¿no? O sea, él dice, vale, me manda. Además el niño se portaba bien. Sí, total. Bien, sabemos también que jugó al ajedrez y en especial lo hizo con un amigo, apúntese, un amigo que se llama Charles Maurian, a quien enseñó nociones de apertura, es decir, cómo empezar una partida, ¿vale? Bien, pues Murphy nos mostró, no solo a Maurian, la importancia del concepto del desarrollo. Por eso, muchas de las partidas de Murphy son lecciones magistrales aún hoy para cualquier jugador que esté empezando. Bueno, leo por aquí que Murphy finalmente se graduó como abogado, pero no podía ejercer legalmente hasta los 21 años, así que decidió participar en el primer congreso de ajedrez americano que se celebró en Nueva York. Estamos en el año 1857. Así fue, ¿no? 1857, y un poco antes de aquello su padre murió. Se cortó, no sé si contarlo, A ver. pero es un poco buñuel, ¿eh? Se cortó un ojo con el ala del sombrero de un conocido. ¿Cómo? Y la infección se complicó tanto que le provocó un derrame cerebral. Madre mía, pero un momento, pare un momento la máquina. No se oía, no, esto se avisa. O sea, como que se cortó Sí, no lo diga de nuevo. un ojo con el ala de un sombrero y eso, infección. Sí. Aquello se debió poner feísimo, ¿no? Sí, imagínese. Y nada, al jardín, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿y qué pasó? Porque esto, claro, supongo que fue una dura pérdida y esto no sé si desbarató sus planes. Claro, en principio iba a dejar de jugar incluso, pero finalmente Paul acudió al torneo, lo ganó con una facilidad insultante, 14 victorias, 3 empates, una sola derrota. Qué crack. La sexta partida que jugó contra Paulsen, eso ya es una delicia, una trufa, ya en la fase final es una obra de arte, es poesía en el tablero, Roberto. Yo le pido a los hackeadas que busquen, disfruten esta partida con lo que sigue, ¿vale? En la jugada número 17 de esta partida contra Paulsen, Murphy, con negras, sacrificó su dama a cambio de un alfil, ahí lo tiene usted, y hizo aquello de dama por F3. Bueno, aquí tengo el diagrama porque Azuaga me lo pone todo por delante. Veo que un módulo como el Fritz 18 hoy recomienda la misma jugada, el sacrificio de dama por alfil que hizo Murphy casi 170 años antes. Es que esto es muy flipante, maestro, ¿eh? Sí. Me empieza a caer mejor, ya, Paul. ¿Has visto? Ya, un poquito mejor. No sabía que esto le iba a gustar, ¿eh? Bueno, la sorpresa entre el público con esta jugada fue tan mayúscula que uno de los presentes comentó en voz alta su deseo de que a Murphy lo ingresaran en un manicomio, solo por haber realizado una jugada tan extraña. Sin embargo, unos movimientos más tarde, el sacrificio de dama cobró todo el sentido. Murphy remató la partida de forma magistral mediante una combinación, tal y como había hecho tantas veces en el mantel de cuadros, con los aleros y las alfileras. El siguiente capítulo se llama La frustrante aventura europea. Es muy conocido que tras su triunfo en el Congreso de Ajedrez Americano, el Club de Ajedrez de Nueva Orleans dirigió una carta a Howard Staunton para acordar las condiciones de una partida entre él y Paul Murphy. Digamos que la gente necesitaba saber si Murphy era el mejor jugador del mundo y no solo de los Estados Unidos. Así que la pregunta es, Azuaga, maestro,
¿Qué pasó a partir de ese momento? Es muy conocido, lo vamos a contar a nuestra manera, y es que el club invitó a Staunton a cruzar el Atlántico para que este viniera a los Estados Unidos, pero Staunton fue muy claro en su respuesta. Él dijo: la idea de jugar una partida en un país extranjero a muchos miles de kilómetros de aquí solo es admisible en un sueño. Vamos, que no. Que no había. Que no voy. Que no voy, ¿no? Bueno, además, Staunton argumentó que llevaba un tiempo retirado del ajedrez, que el juego no estaba dentro de sus prioridades y tal. Bueno, excusitas, ¿no? Por su parte, Murphy también recibió una invitación para participar en un torneo, en este caso en Birmingham, en el que Staunton iba a tomar parte, así que él decidió poner rumbo a Europa y lanzar el guante a todos los que vengan. Bueno, me dijo antes fuera de micro que las andanzas de Murphy en Europa, en el viejo continente, darían para varios tomos enciclopédicos, ¿no? Pero que lo quería resumir en 2 minutos, ¿no? Sí, más Con o una menos. voz narrativa. Claro. Como de cuento. ¿Quiere que le ponga una voz como de cuento, narrativa? Más o menos. Aquí estoy para lo que usted me pida. ¿Vamos a ello? Venga, va. Vamos allá. Bueno, hay que contar con esta musiquita que el torneo de Birmingham se aplazó. Entonces Murphy desafió a Staunton, pero este puso todo tipo de excusas, como estamos contando. A veces pedía una prórroga de meses o más dinero, y otras alegaba directamente de estar ocupado en una edición de parte de la obra de Shakespeare. Es que estoy con la obra de Shakespeare, no puedo jugar. Bueno, estas cosas, ¿no? Era un experto en la materia, es verdad, pero lo ponía como excusa. Mientras esperaba el momento más oportuno para Staunton, Murphy, cansado, se marchó a París. Perdone la interrupción, pero sé que allí Paul frecuentó el famoso Café de la Regence, ¿no? La meca del ajedrez europeo. Exacto, ¿no? Sabemos que lo visitó, que derrotó a los mejores jugadores, que dio simultáneas a la ciega y que con el dinero que obtuvo, él pagó el viaje de Adolf Andersen hasta la capital parisina. En este cuento, sepan los hackeados, Andersen, digamos que es el personaje bueno, porque él sí que aceptó jugar para saber quién de los dos, Murphy o él, era el mejor ajedrecista del planeta. Bueno, se despejó la duda, ¿eh? Sí, Murphy totalmente. despejó cualquier duda, ¿no? Total. Ganó 7 partidas, ¿no? Sobre un total de 11. Eso es. Ujú. Eso es, 7 sobre 11. Y a pesar de que jugó bajo los efectos de una gripe intestinal y de que lo trataron con sanguijuelas, ¿En un serio? remedio de la época, sí, que le hizo perder muchísima sangre durante los días, y bueno, fue una cosa, y aún así ganó, ¿no? Y solo le faltaba jugar contra Staunton, pero ya se lo imaginan, no hubo duelo. Así que en este cuento, Staunton hackeados es el malvado. Si al final me tengo que poner de su parte. Hombre, por favor. Pobre Murphy, ¿no? Bueno, ¿y entonces regresó o no? Claro, regresó? tan pobre como dice, de espíritu como apenado, Paul Murphy regresó a los Estados Unidos. ¿Y qué tal la vuelta? ¿Cómo fue? Allí lo recibieron como un héroe. ¡Wow! Murphy. Sí, sí, allí fue tremendo, ¿no? Pero él no podía olvidar el desaire que había sufrido por esta vuelta. Normal. Claro. Entonces, tras ofrecer algunas exhibiciones en varias ciudades, decidió abandonar el ajedrez. Años más tarde, su comportamiento se volvió un tanto hostil y extraño, Roberto. Se cuenta incluso que estaba convencido de que todos los barberos de la ciudad querían degollarlo. Y si alguien pronunciaba la palabra chess, enfurecía. La prensa echaba todavía más leña al fuego. Tengo titulares aquí que dicen: el señor Murphy está loco, se ha vuelto un demente. Ay, la prensa, ¿eh? Ay, No es siempre el igual. primer caso, ¿eh? No, ya, Hemos ya. contado unos cuantos ya. Algún día de vamos a gente, hacer un monográfico de salud eso. mental, Sí. gente que pierde el juicio. Sí, sí, sí. Bueno, Total. Bueno, ajedrecistas, vamos. terminamos, ponemos por una favor. puntita ahí en en esa especie de locura, ¿verdad? De Murphy. El 10 de julio de 1884, a los 47 años, Murphy murió de forma repentina mientras se daba un baño de agua fría. Cuentan que su madre lo encontró inconsciente en la bañera, y entre los que portaron el féretro estaba Charles Maurian, su amigo del alma, la única persona con la que Murphy todavía jugaba al ajedrez. Quizás, digo, Maurian pensaba en esos instantes en el concepto del desarrollo y en cómo a veces, para obtener ventaja, Roberto, debes perder alguna pieza por el camino. Ahora lo entiendo todo, lo de orgullo y tristeza del ajedrez. La historia de Paul Murphy en cuentos, jaques y leyendas.
después de la historia de Paul Morphy, de niña a mujer, como ¿se acuerda usted de la canción aquella? Da igual. No entre. Tenemos que dar paso a la conversación. Hoy en Enroque Corto nos toca una conexión transoceánica, Zuaga. Sí, tengo muchas ganas, ya se lo dije antes, Roberto, de hablar con Jorge Rosito. Bueno, pues sea tan amable y háganos un perfil, por favor. Venga, maestro internacional, nacido en Mar del Plata, Argentina, donde vive realmente allí. Rosito está dedicado a tiempo completo a la enseñanza, al entrenamiento online de ajedrez. En 2024 y 2016 fue distinguido Roberto como el mejor entrenador del año por la FADA, Federación Argentina de Ajedrez. Hasta hace pero que muy poco, yo diría que horas, ha sido entrenador de Faustino Oro, a quien acompañó desde el año 2020. Jorge Rosito, desde Hackeados. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar en Hackeados. Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás. Bien, con mucho trabajo, muy contento, disfrutando. Ya hace bastante de mi etapa de entrenador. Yo he competido, desde los 7 años, que fue mi primer torneo, hasta los 46. Y disfruté muchísimo esa etapa de jugador, ¿no? De viajar, de tener, muchos amigos por muchos lugares. Pero la vida me tuvo una sorpresa, que era la de disfrutar aún más siendo entrenador. Desde el 2016, como bien decía Manuel, ahí recibí el premio al mejor entrenador por la Federación Argentina de Ajedrez, y a partir de ahí a estar 100% abocado a lo que es el entrenamiento, así que muy feliz, disfrutando muchísimo de esta etapa, aprendiendo día a día, leyendo muchos libros, viendo muchos videos de ajedrez y también de otros deportes, ¿no? Porque para ser entrenador uno también necesita saber de varias cosas, ¿no? De psicología, de cómo entrenan otros entrenadores de otros deportes, en fin. Jorge, te decías antes que empezabas a los 4 años a jugar al ajedrez, que juegas torneos desde los 7, eso no lo decías, pero lo sabemos. Y creo, no sé si puedes contarnos, pero creo que hay una figura, un amigo, Diego Flores, que todo el mundo conocerá, ha sido campeón de Argentina muchas veces, buen amigo tuyo, y si no me equivoco fue el que te puso sobre la pista de esa destreza tuya para poder ser un buen entrenador, ¿no? ¿Nos cuentas cómo surgió ese asunto ahí con Flores y con tu faceta de entrenador? Sí, con Diego soy amigo hace mucho tiempo, y sí, él fue, el culpable, por ponerle un nombre, de mi faceta de entrenador, porque estamos compartiendo habitación en un torneo de fin de semana, ¿no? Y empezamos a hablar de ajedrez como nunca en la vida, porque en realidad también compartimos, ambos somos de Boca Juniors, ¿no? Hablamos mucho de fútbol, ambos somos fanáticos de Pink Floyd, ¿no? Somos melómanos. De hecho hace poco fuimos a ver a McCartney en la cancha de River, lo cual fue un sueño. Compartimos muchas cosas, ¿no? Hemos compartido fiestas, ¿no? Navidades con la familia, así que nos une una gran amistad. Pero en un torneo, él, hablando de ajedrez, y especialmente de Kasparov, a quien ambos admiramos muchísimo, empezamos a hablar de Kasparov y, cuestiones técnicas del ajedrez, y él ahí me dice, vos serías un buen entrenador. Cosa que a mí nunca se me había pasado por la cabeza. Yo estaba jugando ahí, ¿no? Y me dice, es más, me gustaría que seas mi entrenador, ¿no? Y ahí empezó medio mi carrera. Lo entrené a Diego un tiempo, y ahí fue el comienzo de esta nueva vida ajedrecística, donde tuve el placer de entrenar también a otros grandes jugadores como Marcelo Tempone, que fue campeón mundial cadete en el año 79. Tuve también el honor de entrenar al gran maestro platense, que ahora juega bajo bandera italiana, García Palermo, que es una leyenda, ¿no? Viviente de nuestro ajedrez. Pude entrenar en plena pandemia a Jorge Coritero, que es el autor número 1 de Latinoamérica. De todos tengo un recuerdo maravilloso.
Y bueno, lo más reciente fue, lógicamente, lo más mediático fue haber entrenado a Faustino Oro, ¿no? Comencé en septiembre del 2020 a entrenarlo. Esto finalizó, en septiembre de este año, hace pocos días. Y bueno, fueron 4 años inolvidables, maravillosos, de mucho placer, de mucha alegría. Y claro, a diferencia de haber ya entrenado a gente consagrada, acá la diferencia es que pude ver el proceso de un genio, ¿no? El nacimiento de un genio. Y la verdad que es impactante lo que pude ver. La verdad que estoy agradecido a la vida por haber sido testigo presencial de todo su potencial, su genialidad. Yo, no puedo hablar más que en maravillas de Fausti, que cada clase no podía creerlo, y todavía no lo puedo creer, ¿no? Lo que viví, lo que tengo grabado, porque por suerte tengo muchos videos grabados de él resolviendo estudios que eran imposibles para grandes maestros, y él lo resolvía en cuestión de minutos. Oye, tengo un vídeo que habéis puesto o que se ha compartido en redes sociales, creo que han sido las redes de Faustino. Quiero que lo escuchemos y seguimos hablando. Suena así. ¿Te gusta resolver problemas en ajedrez? Sí, los estudios que veo mucho con Jorge Rosito. ¡Vamos! Tengo el privilegio de entrenarlo a Fausti desde el 2020. Yo lo primero que quiero es que sea feliz, ¿no? Porque si no tiene sentido. Digamos, si sos campeón mundial y la pasás mal, y me parece que no está bueno. Bueno, el vídeo es maravilloso, es una preciosidad, y dice Jorge, hoy llegamos juntos a este tramo de este largo camino. Oye, la pregunta es ¿por qué? Periodísticamente hablando, te tengo que preguntar por qué termina este largo camino que calificas de una manera tan bella. Nada, fue el fin de un ciclo, como terminan todos los ciclos, ¿no? En cualquier deporte y en la vida, ¿no? Básicamente se hacía un poquito complicado el continuar. Yo también tengo, digamos, una familia y un montón de alumnos, y bueno, era complicado mantener el ritmo, pero bueno, como te decía anteriormente, me queda ese recuerdo precioso, y ese videíto que pasaron, bueno, es una muestra, es un gran resumen de lo que eran los encuentros con Fausti. Eran todos así, ¿no? Eran muy, muy divertidos. Desde la primera clase a la última fue alegría pura, ¿no? Y era así, ¿no? O sea, resolver problemas y festejarlo como si fuera un gol, ¿no? Yo disfrutaba mucho también la noche previa, cuando preparaba la clase, porque le ponían posiciones que eran imposibles, y digo, bueno, a ver, voy a buscar una que casi ni la computadora lo puede sacar, ¿no? Y preparaba eso, y al día siguiente, como si nada, él en cuestión de minutos lo resolvía. Entonces yo quedaba fascinado, ¿no? Y bueno, tengo grabaciones, ¿no? de esos momentos, así que nada, fue como un sueño. Realmente fue un sueño, fue un privilegiado. Siempre pensaba, digo, bueno, hay tantos entrenadores en el mundo y me tocó a mí, ¿no? Así que bueno, agradecido por tanto tiempo de felicidad, ¿no? Sí, total, Jorge. Yo me acuerdo cuando hace ya unos meses escribí en el periódico sobre el fenómeno de Faustino, ¿no? Y cómo me recibiste, cómo hablábamos por teléfono, la de momentos que compartiste en su día conmigo, con diagramas que me ibas enseñando, como estás diciendo ahora, ¿no? Que eran partidas modelo que sacabas de a saber qué base de datos. Por ejemplo, me acuerdo una de Peter Leko, ¿no? Con Magnus Carlsen, que había una posición, sí, exacto, había una posición ahí en el Amber Rapid de Monte Carlo, si no me acuerdo mal, 2007, ¿no? Ah, bueno, le pido a los oyentes que la busquen, o ya la colgaremos de alguna manera en la descripción, pero es una maravilla, ¿no? Y ese regalo de vida, como dicen, ¿no? Que te hacía pues estar entregado. Y me acuerdo muy bien, Jorge, y con esto quería ponerle la guinda a lo que estás diciendo, que es tan hermoso. Me acuerdo muy bien de cuando me decías que veías una película
de Scorsese y sentías como remordimiento, tenías un sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque tú en realidad lo que tenías que hacer o te decías a ti mismo era estar preparándote para un genio como Fausti, ¿no? Así que bueno, que me quedo con eso. Tal cual, sí, es que lo sentí así, sentí, digamos, de la primera clase un compromiso, como diciendo, cuando me tocó a mí, tengo que poner todo lo mejor de mí, y bueno, y fue así, ¿no? Dejé todo, di todo, hasta seguí de largo, ¿no? Porque a veces me olvidé hasta de mí mismo, ¿no? Y sentía eso, ¿no? Digo, a mí yo soy cinéfilo, me encanta, pero veía una película por ahí de Scorsese o una película que uno, vos decís, esta la tengo que ver, y sentía como que estaba perdiendo tiempo. Digo, no, yo tengo que estar estudiando y ver cómo ayudarlo a Fausti, y bueno, por eso compraba libros, veía videos, y bueno, es como que me obsesioné, digamos, ¿no? Con ese entrenamiento, ¿no? Por eso fue, bueno, un entrenamiento muy, muy especial, y por eso, bueno, el recuerdo tan lindo que me queda. Oye, la pregunta obligada a esta altura es ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Cómo ves este futuro más inmediato, más a corto plazo? Yo, por suerte, tengo muchos trabajos, tengo un montón de chicos que van a jugar mundiales, panamericanos. Bueno, de hecho, un alumno paraguayo ganó hace días el campeonato panamericano escolar sub-13. Bueno, tengo alumnos que van a jugar ahora el mundial en Florianópolis. Bueno, tengo infinidad de chicos, ¿no? a quienes entreno. Entreno a gente de todas las edades. Bueno, a Fausti, por ejemplo, empecé a los 6 años a entrenarlo, ¿no? Pero tengo chicos realmente muy chiquitos, tengo maestros FIDE de todas partes del mundo, y eso también me gusta, ¿no? El desafío. Tengo gente muy talentosa, gente que le cuesta mucho, por eso es muy diverso, ¿no? Y eso me apasiona también. Yo creo que uno aprende mucho también cuando uno tiene alumnos que no son talentosos, que le cuesta, ¿no? Porque vos le explicás, por ejemplo, a Fausti, ¿no? Yo le explicaba una vez a Fausti cualquier cosa y ya estaba. No había que repetir nada, ¿no? Era más o menos como la inteligencia artificial, ¿no? Le decís una vez, quedó ahí, grabado, y no se lo olvida más, ¿no? Ya está. Pero eso es una vez, eso pasa con un alumno. En general, el ajedrez, ya sabemos todos, es muy, muy difícil, y realmente uno tiene que estar repitiendo muchas veces, y uno aprende mucho con los jugadores más flojos, en realidad. Yo tengo esa teoría, ¿no? Porque vos, bueno, si no lo aprendes de esta forma, bueno, tenés que enfocarlo de otra forma, y si no lo aprendes de esta forma, bueno, buscarle ver de qué manera pueden entender el concepto, ¿no? Entonces, bueno, uno como que se va haciendo más entrenador justamente con esta gente, ¿no? Claro. Qué bueno. A quien no le sale, que le cuesta el cálculo, sí, y varias cosas, ¿no? Qué bueno, Jorge, lo que comentas, y bueno, hay planes. ¿Alguna pregunta más, Azuaga? Sí, antes de que nos tomemos un mate, supongo en tu caso, o un café, ¿no? En el nuestro, sí te quiero preguntar por algo, porque yo sé que, bueno, fuiste bicampeón nacional de la categoría sub-16, no sé si en el 85-86, creo recordar, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, exacto. Campeón panamericano, cadete, también en el 85, y has jugado con gente como Kaidanov, como Miguel Naidorf, ¿no? Que el viejo, sí. Ha jugado contra Ben Larsen, leyenda también del noble juego, Oscar Pano. ¿Quién de todos estos nombres ilustres o alguno que recuerdes te impactó verdaderamente, o a quién echas de menos, a quién podrías contarle toda esta historia que te está sucediendo? Porque, bueno, en el tablero te impresionó. Me parece que Naidorf, como personaje histórico, me parece que es único, ¿no? Naidorf, yo tuve la suerte de jugar un campeonato argentino. Fue mi primer campeonato argentino, año 91, y bueno, fue el último torneo de Don Miguel. Hizo un gran torneo de Don Miguel, creo que empató la mayoría, y por eso solamente con Rubinetti, que fue el campeón, y conmigo. Y fue una partida muy linda porque, bueno, yo venía luchando ahí por los últimos puestos, lo cual era muy lógico porque, bueno, era claramente uno de los peorcitos. En ese torneo estaba jugando Pano, Naidorf, Quinteros, un torneo fortísimo. Y tengo la suerte de yo ir con blancas y de jugar una Naidorf contra Naidorf. Claro, en ese momento, cuando tenía 21 años, como que
no le di mucha importancia, pero ahora que pasan los años, ¿no? Como que uno le da más relevancia, ¿no? A jugar una Nydor contra Nydor y ganarle de manera bastante linda. La partida, bueno, la pueden encontrar en Chessbase o la pueden hasta googlear. Creo que Nydor como personaje histórico era realmente algo fuera de serie. O sea, él entraba a un salón de juego y como que todas las miradas convergían hacia él, ¿no? Su vozarrón, su personalidad, era un personaje de película realmente, ¿no? Bueno, Serón Franco ha escrito un libro, ¿no? Sobre él. Sí. El viejo, creo que se llama El Viejo, ¿no? De Don Miguel. Y bueno, él fue una persona, bueno, impresionante. Y bueno, y también tuve la suerte de vencer a Ben Larsen, también en Buenos Aires, en ritmo clásico, y también otra persona que era una locura, ¿no? Yo también era fan de él cuando era chico, cuando lo veía ganar los torneos de Clarín, ¿no? Uh-huh. Y estar enfrente de él y tener en primera fila a mis viejos viéndome jugar contra él parecía un sueño, ¿no? Porque yo recordaba cuando yo era chiquito y seguía por radio las partidas, o sea, cada media hora en el noticiero radial se iban comentando las jugadas y yo con mi papá iba anotando en un papelito, ¿no? Las jugadas y reproduciendo en el tablero la partida. Y bueno, tener semejante genio adelante y ver, bueno, en la primera fila a mis viejos realmente fue bastante emocionante. Y bueno, jugamos un match, él me ganó la primera, yo le gané la segunda y finalmente me ganó en el desempate en las rápidas. Qué bueno. Oye, tomamos un café, bueno, no sé si tu café o mate. ¿Qué tomas, Jorge? Así para antes del Blitz. Soy más de hecho me tomé recién, hace unos 5 minutos un cafecito. Venga, pues yo voy a ir a preparar uno para Zuaga y explíquele lo del cuestionario Blitz. Sí, bueno, Jorge, es muy fácil, ¿vale? Estos son preguntas muy rápidas, respuestas muy cortitas, cuestionario Blitz, de ahí el nombre. Tu compromiso contigo mismo, con la audiencia, es que contestes como debes, es decir, sin pensarlo, al toque. Tenemos una máquina, un aplausómetro. Si lo haces bien, pues sonarán los aplausos, los júbilos, y si no, el abucheo. Pues señoras y señores, amigos, amigas, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados. Hoy en la silla de tortura radiofónica el maestro internacional Jorge Rosito. Venga, vamos al lío. Primera pregunta, Jorge, ¿blancas o negras? Blancas. Bien, la apertura fetiche, la que más alegrías te ha dado. El Schliemann, tal vez, el gamito Schliemann. ¿En qué parte específica de este juego te consideras un verdadero especialista? No, en ninguna. Especialista ninguna. No. Sí, mi fuerte cuando era chico era el cálculo, digamos, ¿no? Me gustaban las posiciones dinámicas de cálculo. Pero ser un especialista me parece muy grande la palabra. Jorge, lo peor, pero de lo peor del ajedrez, ¿qué dirías? Y las trampas, me parece, ¿no? Lo que estamos viendo hoy me parece que es lo peor de lo peor, ¿no? Bueno, el caso más reciente, ¿no? El campeonato español por equipo, ¿no? Eso me parece que es lo peor que le está pasando al ajedrez en la historia. Jorge, te recuerdo que es un cuestionario. Jorge, te recuerdo que es un cuestionario Blitz, ¿vale? Entiendo que eres argentino, pero vamos a intentar hacerlo Blitz, ¿vale? Y lo mejor del ajedrez. ¿Qué es lo mejor del ajedrez? Lo mejor del ajedrez, la alegría que te brinda, más allá del título o el hilo que tengas. Bien, del 1 al 10, Jorge, ¿cuánto crees que se puede transferir del tablero a la vida? 8. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Con Carlsen. En porcentaje, ¿cuánto crees que puede influir la labor de un entrenador en los resultados competitivos? Esa es difícil, ¿eh? Depende del jugador. No sé, la verdad que no sé. No tengo la calculadora exacta. Ponele un 30, por decir. Vale. ¿A quién has conocido en esto del ajedrez y has terminado por considerarlo tu amigo o tu amiga? Mis mejores amigos dentro del ajedrez son Pablo Sarrinqui, Diego Flores. De los más conocidos son ellos, sí. Bien, campeonato del mundo, Guqués, Didlirem. En porcentajes, Jorge, ¿cómo lo ves? Y 70-30 para Guqués. ¿Qué ajedrecista histórico o contemporáneo crees que ha sido infravalorado? Buena esa. Se me ocurre Geller ahora, pero me parece que debe haber muchos más, ¿no? Penúltima pregunta. La partida que aún te duele, Jorge, si te la mencionan o si la recuerdas, ¿tienes alguna? Sí, una en Brasil que perdí contra Ibrahimov.
abierto, en la cual si ganaba, era un torneazo que ganó Sakayev, pero si yo ganaba salía segundo y perdí ahí en el apuro, nos quedaban 5 segundos a cada uno y cometí un error, perdí, me acuerdo que me caminé todo Curitiba de la bronca que tenía de esa partida, me acuerdo. Vale, y la última, tienes que completar la siguiente frase. El gran secreto del entrenador de ajedrez es, podríamos decir, el gran secreto del buen entrenador de ajedrez es, completa la frase. Aprender cada día. Muy bien, pues vamos a ver, porque tenemos un aplausómetro y el aplausómetro dice que... Vale, bien. Ha sonado raro el aplausómetro de hoy, pero bueno. Jorge Rosito, desde Hackeados, gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada y un abrazo muy grande hasta Argentina. Yo soy el agradecido, así bueno, como siempre es un placer hablar con ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Estamos en contacto. Dale, Manuel. Pues hasta aquí la llamadita y la conversación con Argentina y tenemos que seguir. Ha estado bien, ¿verdad? Sí, hombre. Mucho, pero mucho. Muy emotiva. Y muy emotiva, es verdad, y palabras muy bonitas. Sí. Está muy bien. Hay que saber entrar y hay que saber salir de los sitios. Esto es así. Bueno, venga, vamos a seguir. Torre en séptima. Recordamos, maestro, que en esta sección nos ponemos en una séptima fila, como una torre que domina el campo de batalla, y leemos mensajitos de los oyentes. Tenemos cuenta en Instagram, los perfiles de Grupo Vocento, iVoox, Spotify. Bueno, léame mensajes, por favor. Sí, tengo aquí a Ricardo Rasiris, que siempre le digo, ¿verdad? Que parece, no sé, un nombre egipcio. Sí. Bueno, pues él decía, siempre disfruto escuchando este programa, enhorabuena a ti, Ricardo, por seguirnos. Muy bien. David, el mensaje es muy largo, ¿eh? Bueno, digo, a ver, leo rápido. Enhorabuena por la entrevista a Alan Pichot, me ha encantado. También me gustó mucho la entrevista a Miguel Illescas. Siempre es interesante lo que dice. También estuvo bien cuando hablasteis de la relación entre ajedrez y la informática y el episodio sobre los entrenadores. Muy recomendable la biblioteca de Caixa, con ganas del siguiente episodio. Seguid así. Una pregunta para Jaque Captura Amenaza de Luisón. No sé si sigue estando esta sección. Dice, ¿qué opina de la apertura inglesa? Una apertura de flanco que sale de las habituales E4 o D4. Gracias, un saludo de David. Está muy bien escrito todo. Yo lo voy a mandar ya a Luisón, ¿vale? Se lo mando para el siguiente, ¿vale? Me parece muy bien. Vale, pues Daiman decía, la historia del Me Too, muy interesante. Lástima que aún el gran maestro Pichot no esté clasificado a la Copa del Mundo. Esperemos éxitos en el europeo. Muy bien, Josín dice, tremendamente emocionante las palabras de Luisón acerca del grandioso Zenón Franco. Es verdad. Todos los ajedrecistas de bien han tenido pena por su pérdida. Dice, no es para menos. Totalmente. Vale. Daiman de nuevo, ¿no te acuerdas de la pregunta? ¿Cuál fue la primera partida que se jugó en el espacio? Sí, ¿no? sí, Que sí. nos la mandaba nuestro amigo Alberto Esto fue en el Fedriani. 42, me parece, vale. Sí, señor, ¿Y qué pues dice? ya la he encontrado. Ah. La primera partida del espacio se jugó año 1970, en julio parece. Olé. Y bueno, había Sebastianov y Nikolaev con blancas y Gorbakov y Kramanin. Y bueno, jugaron un gambito de dama aceptado y hicieron tablas. Muy bien, muy bien. Oye, Bien. enhorabuena para Daiman, ¿eh? Sí, siempre. Ay, qué maravilla. Y ahora nos vamos directamente a la biblioteca de Caixa. O la biblioteca de Luisón. Total. Le voy a pedir un favor, Roberto. Sí, por favor. Que escriba bien los títulos en la escaleta. Pone biblioteca ¿Yo? de Caixa. Y no me parece. Esto es un pequeño error, es verdad, pone biblioteca. No, Biblioteca. Biblioteca, sí, pone biblioteca. Bueno, que es la biblioteca de Luisón y tendremos 2 libros, ¿no? Venga. Como viene siendo habitual. Claro. Vale, pues vamos allá. Venga. Venga, la biblioteca de Caixa con el maestro Luisón. La biblioteca de Caixa no sería una buena biblioteca si no tuviera en sus estanterías el ajedrez de torneo de Bronstein, que es la recomendación clásica en el día de hoy, pero con un apunte interesante, y es que de ese mismo torneo, el torneo de candidatos de Zúrich 1953, hay también un libro maravilloso, 15 aspirantes al título mundial, de Miguel Naidor, que no es tan conocido ese libro, bueno, en realidad son 2 tomos, no son tan conocidos como el ajedrez de torneo, pero también merece la pena. Y mi recomendación de libro actual es Juegue primero, piense después, de Willy Hendrix, un gran autor, un autor muy escéptico, que hace que te replantees lo que ya sabes, lo que crees que sabes, lo que has aprendido
con el tiempo. El subtítulo es Sentidos y sinsentidos del progreso en ajedrez. Muy recomendable también para todo el que se dedique al entrenamiento o la enseñanza del ajedrez. Muy bien, palabra de Luisón. Te rogamos, o Luisón. Y ahora el diario de Tartacower, pero hoy es distinto porque tenemos un protagonista en la sección de noticias y miscelánea. Sí. Usted, le voy a hacer una pregunta solemne. ¿Usted ha recibido alguna vez en este podcast Hackeados al campeón del mundo? No, creo que la respuesta es no. Bueno, pues hoy vamos se ha puesto tan solemne, claro, me da miedo. Porque vamos a tener un campeón del mundo ahora mismo. Vamos a hablar con un campeón. No me diga. Sí. Vamos a hablar con nuestro oyente, amigo Pablo Tierra Seca. Pablo Tierra Seca, hola amigo, ¿cómo estás? Hola, encantado de hablar con vosotros, con Roberto y con Manuel. Muchas gracias. Pero esto es una encerrona, Zuaga. Usted sabrá. Ya, ¿pero por qué hablamos con Pablo? Bueno, porque es campeón del mundo. A ver, Pablo, explíquele a Roberto, porque si no, los hackeados ya seguro que lo saben. Sí, bueno, he hecho un poquitín de trampilla y es que soy campeón del mundo en en el cortometraje La ambición de Marie. Acabáramos. De hecho, tengo aquí el tráiler. Voy a bajar las luces y escuchad, hackeados, a este campeón del mundo, ¿eh? Se cortó las venas y se desangró en la bañera. ¿De qué va todo esto? Se hizo un corte profundo en horizontal en su muñeca y perdió la vida. ¿De verdad que no recuerda nada? El Mundial de Ajedrez, donde consiguió el campeonato del mundo, fue una gesta épica. ¿En serio pensó en algún momento que lo lograría sola? Bueno, este es el tráiler y ahí hemos visto a Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has visto en La ambición de Marie? Muy bien, sobre todo la gente que me conoce dice, joder, apareces más serio de lo que eres. Es verdad. Es verdad. Pero claro, tienes un papel importante, claro. Sí, bueno, hay que poner bien el perfil que lo debemos hacer de Pablo Tierra Seca, porque él también pertenece como gran aficionado, maestro de ajedrez a nuestros amigos, ¿no? A los de jugar con cabeza ahí en Madrid y además es hackeado, ¿no? Hackeado en el sentido doble de la palabra, que ya sabemos que son los oyentes. ¿Cómo llegan a ti, Pablo? ¿Cómo se acercan y te dicen, oye, ¿quién te dice quieres ser campeón del mundo en este corto y demás? ¿Cuál es esa locura? Pues fue curioso porque fue a través de Instagram, de las redes sociales, me contactó la productora, que era Ficciones y Recambios, me dijo que si quisiera salir en una película, digo, por supuesto que sí. Y ya cuando me dijeron que encima era servicio, digo, pues tiene más sentido para que mi capacidad actoral encaje en el papel. ¿Y qué tal ha ido eso de tu capacidad actoral? Pues muy bien. La verdad es que bueno, me contrataron como actor y como coordinador de las escenas de ajedrez. Y como actor se sorprendieron de que pudiera hacer semblantes serios y demás. O sea, pensaban que iba a ser un poco fijo, friki, ¿no? Que es la figura que tenemos del ajedrez. Y dijeron, este puede transmitir a través de la mirada. Y de coordinador de ajedrez tengo que felicitar a Sara, la protagonista de la película, porque la verdad es que le aprendió rápido cómo mover las piezas para aparentar ser una muy buena jugadora. O sea que actor 1, coordinador 1. Sí, no me extraña. Aparte, Pablo es muy bueno enseñando, así que no me extraña. Oye, Pablo, yo sé que ha estado en un festival ahora, por aquí por Andalucía, ¿no? ¿Dónde podemos ver próximamente el corto? Cuéntanos. Efectivamente, he estado en el Festival de Cine Fantástico Noctámbulo de Córdoba del 18 al 23 de octubre y luego pues se proyectará en 2025 en el Festival de Cine Deportivo de Barcelona, también en el Teatro Leanle de Los Ángeles y en el Festival de Cine Fantástico de Montevideo. Y seguramente también hagamos un pase especial en noviembre en Ajedrez con Cabeza. Bueno, pues habrá que contarlo con más calma o algo. No, claro. Vamos mira, te lanzamos ya el guante ahí, ¿vale? De Pablito, de estar en Hackeados con tiempo, como estamos haciendo ahora. Ya hemos presentado el proyecto. Correcto. Y ya con calma, con tiempo, con no sé, ¿con qué más, Roberto? Con una cervecita, si acaso, ¿no? Con bondad. Venga, va. Y nos cuentas todos los detalles porque tenemos muchas ganas de ver ese corto que tiene tan buena pinta, ya saben, La ambición de Marie. Muy bien, pues nada, dicho queda, Pablo, que es un placer saludarte, superactor.
Nada, pues muchas gracias, que yo os escucho todos los programas, así que yo pensaba que me entrevistáis por ser fan. Bueno, pues en este te vas a escuchar a ti mismo, ya verás qué ilusión te va a hacer. Pablo, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo para vosotros. Adiós, adiós. Ay, qué buena gente, ¿eh? Es más majo. Ay, no, pero te lo digo absolutamente de corazón. Que sí, hombre, es muy majo, Pablo. Hombre, pero ¿quién no ha dudado? Nadie. Es más majo que las pesetas. Como yo me entere que alguien dude. No, Buah. no se ponga serio. No. Se ponga serio. Buah. Bienvenidos a La Gran Diagonal. El saludo de un personaje del mundo del ajedrez y una preguntita. Cuéntenos. Bueno, lo decíamos al principio, vamos a tener hoy calidad en esta gran diagonal. Lorena García Afonso, psicopedagoga, presidenta de la Asociación Alfil Educa Canaria y coordinadora del proyecto Educando Personitas No Campeones. Nos manda un saludo. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Lorena García. Soy una de las coordinadoras del proyecto de ajedrez educativo Educando Personitas No Campeones ni Campeonas del Gobierno de Canarias y del proyecto de la Asociación Alfil Educa en Tacoronte. Me gustaría aprovechar y enviar un saludo a todos los oyentes de Hackeados y, por supuesto, a Manuel y a Roberto. Escuchar programas como este nos enseñan que el ajedrez es inmenso, ¿no? Y que conecta con muchísimos intereses distintos. Como dice Alfil Educa, les dejo por aquí una frasecita que me encanta, que dice: el ajedrez nos emociona y el ajedrez nos une. Bien, ahora quiero lanzarles una pregunta. Si pudieras jugar en cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Y muy importante, ¿con quién te gustaría jugar? Un abrazo y venga, a seguir jugando. Vaya, ¿eh? Qué preguntita. Preguntón. Está muy bien. ¿Usted sabe? Tengo que pensarlo. ¿Usted sabe ya o...? Pues así como de momento me iría al mar a jugar y me iría, pero no al mar Mediterráneo, ¿eh? Al Cantábrico, ahí, que tuviese un rugido fuerte. Sí. Y si ya puedo elegir, pues elegiría a mi padre. Ya que puedo elegir, elijo. Ah, qué bien. ¿Y usted? Muy bonito eso. Pues yo necesito otro programa para decírselo. Vale. Bueno, que no nos han dado el ondas, pero estamos contentos y felices y musculados y vitaminados como siempre, ¿eh? Sí. Así que ya está, no pasa nada, la vida sigue. La vida sigue. El fallo es lo que tiene, que es un fallo. Es un fallo. Ya está. Es un fallo. ¿A quién se lo han dado? A Broncano. Clamoroso, es un fallo clamoroso. Clamoroso. ¿A Tuaga la semana que viene más? Sí. Un abrazo. Adiós. Adiós a todos. Chao. Adiós, hackeados.